Todo el mundo entra a trading por el dinero y es la misma razón por la que la mayoría fracasa, porque en el proceso de hacer las cosas nos empezamos a dar cuenta de qué toma realmente ser exitoso en trading, que no simplemente son esas imágenes perfectas que se ven en redes sociales, la vida perfecta, Lamborghini, la casa, los lujos, sino qué hay detrás, qué hay de fondo, porque al fin del día trading es hacerse un camino propio, como crear un negocio. De eso va este video. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebas Zuluaga y bienvenidos al canal de YouTube de MD's Trading Academy, una empresa que provee educación y capital a sus mejores traders a través de nuestra mesa de dinero privado. Y sin más preámbulo, quiero empezar directamente en los puntos más importantes de qué toma realmente ser un trader rentable. Y quiero empezar por lo primero. Como toda profesión que involucra incertidumbre, que involucra tomar decisiones ante ambientes de incertidumbre, hay una tasa de deserción. ¿Cuántas personas empiezan un emprendimiento? ¿Cuántas personas empiezan un restaurante? ¿Cuántas personas empiezan una nueva empresa o un camino independiente? Muchos de ellos renuncian. En trading hay unas estadísticas brutales. Nosotros de 10, 12 traders se van a mantener a largo plazo entre 3 a 4 traders. El resto de personas no van a continuar y no necesariamente porque sea una profesión muy difícil. Obviamente hay una habilidad que desarrollar, pero no se van a mantener porque requiere desarrollar una habilidad y para desarrollar una habilidad requiere renunciar a algunas cosas. Así que están las mismas estadísticas que en cualquier otro negocio. Y el error de la mayoría es pensar que ellos van a ser la excepción sin hacer nada diferente. Porque en trading no necesariamente sobrevive el más inteligente, sobrevive la persona que trabaja de manera más enfocada, que se adapta a las nuevas condiciones y que tiene una mentalidad de crecimiento, una mentalidad flexible para tomar decisiones y seguir creciendo. Eso es lo primero. Lo segundo, si bien todos venimos a trading porque queremos autonomía en toma de decisiones, porque queremos ganar más tiempo, al principio la cantidad de tiempo que vas a invertir va a ser brutal. Esa es la realidad. Al principio te vas a enfocar a estudiar 10, 20 minutos y te vas a enfocar tanto que vas a terminar estudiando 2 horas y no te vas a dar cuenta. Pero eso es al principio porque estás desarrollando la habilidad. En mi caso personal, en un principio literalmente estudiaba desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Llevaba un diario y documentaba todo. Y no es que sea una obsesión o una exageración, es un estándar alto. El mismo estándar que cualquier persona que logra metas grandes en su vida se enfoca hasta que lo consigue. Por supuesto, ya con los años, ese trabajo acumulado hace un efecto compuesto y ya no tienes que dedicar tanto tiempo. Ya puedes dedicar menos tiempo y ser igual de eficiente. Pero esa base se construye con trabajo fuerte e inteligente al principio. Número 3, y esto probablemente va a ser muy contraintuitivo, sobre todo si estás recién empezando en el mundo de la bolsa como tal, es que la psicología es el 80% de este negocio. ¿Tú crees que lo más importante es tener la habilidad para entender el mercado, entender todos los temas financieros, las noticias y demás? Pero es mucho más importante la parte de la psicología. El cómo tú te mantienes tranquilo cuando vas ganando dinero. Cómo tú te mantienes tranquilo cuando una posición está en verde. Un trader no requiere tener un doctorado o ser un genio del MIT. No, lo único que necesita es una inteligencia emocional, una conciencia de sus emociones y una capacidad para tomar decisiones ante presión, ante ambientes de incertidumbre. Hay un libro que desglosa muy bien esta idea que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Número 4. Al principio, los traders normalmente emulan o copian el estilo de un trader que ya tiene éxito. Es así al principio copias, pero en la medida en la que ya vas teniendo experiencia desarrollas un estilo propio. No tienes que inventar la rueda, ya la rueda está inventada. Hay personas que llevan años, décadas en este oficio. Si tú quieres llegar a hacer todo desde cero, vas a estar dando muchas vueltas hasta que eventualmente vas a llegar a las mismas conclusiones que esa persona que lleva tiempo en el negocio ha llegado. Ahora, toda la carrera no se basa en copiar o emular el estilo de alguien. Esto hace un 70-80% del trabajo. El 30-20% adicional depende de cómo tú ya encuentras tu ventaja en el mercado. ¿Cuáles son tus mejores horarios? ¿Cuál es el mejor mercado? ¿Cuál es el mejor setup? ¿Cuál es la mejor condición, la fase, el ciclo del mercado en el cual mejor te adaptas? En mi caso, yo soy un trader que tiene 3 reglas, 3 setups específicos en el mercado que estoy utilizando en el día a día y me especializo en
una condición del mercado. Más allá de eso, dejo pasar oportunidades porque me enfoco como un láser. Pero este estilo se construyó a lo largo de los años. Las personas que tienen acceso a ver nuestra mesa de dinero, a vernos operar en vivo, identifican el estilo de cada uno de los traders. Porque todos tenemos una visión, todos tenemos una experiencia y unos números que respaldan cada decisión que estamos tomando en el día a día. Número 5. Tener un diario, hacer un journal, es decir, documentar cada cosa que hacemos en el mercado no es algo opcional, es algo obligatorio para todos. Es imposible hacer un proceso de mejora si no estás documentándolo todo. En este diario deberías revisar todas las operaciones del día, todo el plan que has estructurado y cómo estás ejecutando ese plan o qué tanto te está saliendo de eso. Porque cuando estás documentando algo diariamente y ves que cometes el mismo error 1 o 2 o 3 días seguidos, perfecto. Ya tienes un objetivo de mejora para esa semana. Y para eso hay muchas herramientas, pero la herramienta más simple es un Excel, documentarlo todo en un Excel. Nosotros a nuestros traders le proveemos un Power BI con todas las métricas de su negocio. Obviamente tienes que tener una muestra representativa. El problema de muchas personas es que empiezan a tomar decisiones con una muestra de 10, 20 trades, posiciones. La idea es que tengas una muestra lo suficientemente amplia, por lo menos de 100, 200 veces de ver el mismo patrón, para empezar a tener una idea medianamente, con una evidencia estadística medianamente suficiente. Por ejemplo, en mi caso, yo detecté que un error que tenía frecuentemente y que todavía lo tengo, pero trato de mejorarlo continuamente, es que no cerraba las posiciones a tiempo. Es decir, ni siquiera las cortaba antes de correr, las dejaba correr tanto que no encontraba el momento correcto para cerrar y la posición continuamente se regresaba en mi contra. Pero ¿cómo me di cuenta de eso? Porque cada que veía una grabación de mi operativa, cada que veía una revisión en mi diario de trading, siempre las revisiones tenían palabras en común, tenían patrones de errores comunes. Ahora, equivocarse no está mal, está tremendo, es una fuente de aprendizaje y de mejora, pero equivocarse siempre en lo mismo es lo que está mal. Sé creativo, por lo menos, equivócate en cosas diferentes, pero evita equivocarte todos los días en la misma cosa. Número 6. Piensa en probabilidades y deja de hacer predicciones. Porque a lo mejor tú puedes pensar que cuando tomas una decisión y estás en lo incorrecto es porque algo estás haciendo mal. Y no es así. Cuando tú te aseguras de seguir el proceso y piensas en probabilidades, muchas veces vas a perder. De hecho, en nuestra mesa de dinero, muchas de las personas que aprueban la evaluación, podemos decir que son perdedores consistentes. Porque de 100 operaciones pierden 60 y ganan 40. Pero aún y teniendo un patrón que funcione solamente el 40% de las veces, 40 de 100. Pero en las veces que ganes 3 veces lo que arriesgaste. Es decir, que cada que ganas 3 y cada que pierdes 1. Es un patrón absurdamente rentable. Porque en las 40 que aciertas, ganaste 120. Y en los 60 que perdiste 60. Estás 60 arriba. Aunque perdiste más veces de las que ganaste. Entrenarse a pensar en probabilidades y desapegarse al resultado es de las habilidades fundamentales, de las habilidades emocionales más importantes que un trader debe desarrollar. Y el error de todos los traders que empiezan es creer que todo le funcione y frustrarse cuando un trade no le funciona. Y eso lo que hace es crear un sesgo, porque inmediatamente tú quieres que el mercado refleje lo que tú estás pensando y te hace perder de un escenario para cada una de las opciones. Por ejemplo, en mi caso personal, antes de tomar un trade ya tengo planeado y decidido en qué punto específicamente estoy en lo incorrecto. Es decir, en qué punto debo tomar pérdidas. Eso está decidido antes de tomar un trade. ¿En qué punto tomo ganancias? ¿Qué quiero ver del mercado y qué no quisiera ver? Pero todos son escenarios completamente factibles y mi única decisión es tomar una acción ante X, Y o Z escenario. Pero sé que sea una pérdida del trade que estoy tomando es algo perfectamente viable. Y ya lo acepté incluso antes de entrar al mercado, antes de hacer esa inversión. Esto es una pepita de oro. Enfócate en evaluar tus días por la calidad de la decisión y evita evaluar tus días por el resultado en pérdidas y ganancias. Porque el uno lo controlas, el otro no. Punto número 7. Todos evitamos pérdidas, pero las pérdidas, los días malos, son un tesoro. Todos queremos evitar a toda costa perder. Queremos evitar a toda costa estar en lo incorrecto. Pero cuando pierdes,
es un tesoro cargado de información. Y es como ese cofre que tú debes guardar porque es lo que te recuerda todo el tiempo dónde no quieres estar. Pero también te recuerda las lecciones que aprendiste para no estar ahí. Yo recuerdo cuando llevaba 1 año y 8 meses, año y 6 meses, año y 8 meses, fue en 2014. Tenía mi mejor día en los mercados. Tenía cerca de unos 4 o 5 meses operando con dinero real y en 1 hora perdí toda la ganancia que había tenido ese día, que había sido mi mejor día en toda mi historia como trader hasta ese momento. Y no solamente perdí lo que había ganado, pero perdí el 85% de mi cuenta. Es decir, que fuera. Ya no tenía mucho sentido seguir porque había perdido meses de tiempo, meses de capitalizar una cuenta, meses de trabajar todos los días en pro de un objetivo. Pero cuando me recuperé de esa caída, que eso es motivo de otro video diferente a este, cuando pude recuperarme, me demostré a mí mismo que podía con cosas difíciles. Pero más importante, que seguir un plan era mucho más rentable que depender de mi capacidad, de que depender de si soy bueno o no. Es mucho mejor tener un plan sólido y que los resultados dependan de ese plan sólido. Ese día fue el umbral, pasé un umbral, porque hasta ese momento solamente me enfocaba en ganar dinero y en tener resultados. Después de ese momento me apasioné por descubrir cuál era el siguiente nivel. Me apasioné por ser lo mejor que podía hacer cada día. Y el dinero y los resultados vinieron como consecuencia, no como un fin último lo que yo buscaba. Mi fin último era hacer las cosas bien y sigue siendo hacer las cosas bien. La consecuencia es el dinero. Por eso cuando uno tiene malos días, la pregunta correcta nunca va a ser ¿por qué tuve mala suerte? La pregunta correcta literalmente va a ser ¿cómo me preparé? ¿Cómo estuvo mi plan? ¿Seguí mi plan? La pregunta correcta empieza por dormí bien, descansé bien, comí bien. Tuve la preparación correcta para un día, una jornada de decisiones importantes. Empiezas a ver todo de una manera más holística y más integral, no solamente dinero. Porque una cosa aprendí, que los patrones que llevan a días malos son repetibles. Los repetimos inconscientemente. Pero si los registramos, podemos ser conscientes de ellos y mejorarlos. Punto número 8. Estabilidad emocional. Ni muy alto ni muy bajo. Que las ganancias no se te suban a la cabeza ni las pérdidas se te vayan al corazón. Trading requiere de un estado interno que no oscile demasiado. Porque la principal trampa de un día con muchas ganancias es el exceso de confianza. La principal trampa de un día con pérdidas es la desilusión y el pensar en renunciar. Esos dos estados, ambos, llevan al mismo lugar, a tomar malas decisiones. Y en la medida en la que tienes más experiencia, más consciente eres de esos momentos, pero requiere un reconocimiento activo, requiere un registro. Porque la consistencia no solamente es ese resultado en las pérdidas y ganancias, en ser rentable consistentemente. No, es el estado emocional con el que actúas día a día. Eso es consistencia también. Y número 9, adapta una estrategia para los diferentes mercados, para los diferentes días, incluso para las diferentes horas del día. No es lo mismo operar el S&P 500 que operar el Nasdaq. Bueno, esos dos son bastante similares, pero no es lo mismo operar el S&P 500 que el petróleo o que el Bitcoin. Son activos completamente diferentes que deben tener estrategias individuales. No es lo mismo operar en la apertura del horario americano que en la apertura del horario europeo, que en la madrugada o en la mañana de Estados Unidos. No es lo mismo. Son participantes diferentes. Usualmente en la apertura americana de 9:30 a 11:30 de la mañana hay más actividad. Podemos buscar entradas, salidas más rápidamente. En el mediodía, en la tarde, usualmente buscamos mejores ubicaciones y trades un poco más amplios, lo que llamamos posiciones intradía. No es lo mismo. Y el punto número 10, y probablemente sea el punto menos esperado de este video, es tener la motivación correcta. Y lo digo viendo todos los días en internet las personas mostrando sus carros, sus lujos y demás. Si tú entras en un proyecto, no tiene que ser trading, el que sea, únicamente motivado por el dinero, nunca vas a encontrar la fuerza interior, el gusto por hacer las cosas bien, por ir un poquito más allá de lo requerido. Está el tipo que es bueno, que hace lo necesario. El tipo que es muy bueno, que hace un poco más y lo ven. Pero está el que es excelente, el que hace todo lo que tiene que hacer y nunca está terminado y tiene un estándar absurdamente alto. Esa es la persona que mejores resultados va a tener. Y usualmente la persona que no está enfocado en el resultado, en el reconocimiento, en la fama, ni en el dinero, está enfocado en ser la mejor versión posible.
lo mueve el reto, lo mueve el desafío. Es la satisfacción de ponerse una meta, de no tener un techo, de tener una visión más grande, de hacer cosas diferentes para no tener los mismos problemas de la gente del común y corriente. Esa es la motivación correcta en trading. Así que eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, aquí tienes el correo donde nos puedes escribir directamente, info@mdctradingacademy.com, o directamente a este WhatsApp, +1 786 238 6697. Allí directamente te estaremos respondiendo y en el primer comentario tienes un curso introductorio, lo puedes ver sin ningún compromiso. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.